Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Yo creo que a ustedes les pasa igual que a nosotros. Es como que ya les vamos extrañando, ya queremos estar cerca. Y algo que yo voy descubriendo es que cuando algo lo perdemos, más lo valoramos. Y precisamente eso quiero hablar en esta mañana con cada uno de ustedes dentro del tema general, cielos abiertos. ¿Y por qué digo esto? Cuando algo perdemos, más valoramos, porque en este tiempo en particular, como humanidad, hemos sido testigos de todas las cosas que hemos perdido. En algún momento compartí con ustedes y les dije, hemos perdido momentos de divertirnos, tal vez fuera de nuestra casa. Hemos perdido tal vez momentos de compartir unos con otros en la congregación, o momentos de salir a disfrutar lo que Dios ha creado en favor de cada uno de nosotros. Sabe, el pueblo de Israel perdió su libertad precisamente por consecuencia de actos que ofendieron a Dios. El pueblo de Israel se alejó de Dios y empezó a perder bendición que Dios tenía preparado para ellos. Sabe, en este tiempo se levanta un rey y este rey se llama Ezequías. Este rey Ezequías, de acuerdo a la palabra, dice que era un hombre bueno que hizo lo recto frente a los ojos de Dios. Y eso es bueno cuando nosotros pensamos en cielos abiertos, pensar hacer lo recto a los ojos de Dios. Pero veamos la palabra en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, el capítulo 29, vamos a leer hasta el versículo 11, voy a leer en la Reina Valera, y usted puede leer en la versión que tenga, tal vez cambie algunas palabras, pero el sentido va a ser el mismo. Dice la palabra en Crónicas 29, si usted tiene listo, yo sé que ahorita está diciendo amén, ya tengo listo el texto y eso es bueno. Quiero que usted lea la palabra y como siempre vaya señalando textos. Dice en la palabra, comenzó a reinar Ezequías siendo de 28 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Porque lo dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.
Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os neguéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú quieres hablar a cada uno de nuestros corazones. Queremos pedirte, mi Dios, que en esta mañana no sea un mensaje más, que sea tu palabra animando, exhortando y levantándonos, Señor, para esperar tu bendición, esperar cielos abiertos, pero esperar a la forma que tú quieres y tienes determinada en tu palabra. Señor, queremos ponernos en tus manos. Y en este momento que tú quites todo estorbo, todo lo que esté obstaculizando en nuestras mentes o corazones, o aún lo que quiera obstaculizar en este momento, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, donde estamos cada uno de nosotros listos, dispuestos a escuchar tu palabra. Espíritu Santo, que seas aplicando esta verdad en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Les decía, miren, cuando perdemos algo es cuando empezamos a valorarlo. En esta semana me llamaron del cuerpo de pastores. Me han llamado algunos hermanos y me han dicho, pastor, queremos pedir oración por esto, por aquel o por aquello. Y yo estuve orando al Señor y mi pregunta, mi inquietud era, Señor, ¿cómo debo orar? Porque saben, en la palabra del Señor dice que aún para poder orar, el Espíritu Santo nos guía a hacer la oración correcta. Y le decía a Dios, ¿cómo debo orar? ¿Debo pedir que se detenga esta pandemia? ¿Debo pedir que Dios dé fortaleza a los distintos gobiernos? ¿Debo pedir que ya no hayan más muertes? Y el Señor puso algo en mi corazón. Primero debes pedir que la gente se vuelva a mí. Porque ciertamente como humanos nos hemos alejado de Dios. El día de ayer el pastor Jonathan dijo, hemos llegado a un punto donde como humanos decimos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Como humanidad nos hemos opuesto abiertamente a los valores y principios eternos de la palabra. Nos hemos opuesto a la moralidad que Él enseña en la palabra, y esa moralidad hace que vivamos de una forma perfecta de armonía unos con otros. Hemos perdido la unidad. Y estoy pensando en unidad como familia, estoy pensando en unidad como iglesia, pero también estoy pensando como la unidad dentro de la Iglesia Universal de Cristo. Hemos dado la espalda a Dios. Por lo tanto, si hemos dado la espalda a Dios, lo que estamos viviendo, ciertamente Dios lo está utilizando para que podamos volvernos a Él.
Él quiere que cada uno de nosotros reflexionemos, nos hagamos un autoexamen y no simplemente pensemos, bueno, lo que estamos viviendo nos trae dolor, angustia, preocupación y todo lo demás que es correcto. Pero más allá de esa preocupación, dolor, angustia, Él quiere que nos autoexaminemos y nos preguntemos, ¿realmente todo lo que hemos vivido antes, lo que estamos viviendo ahora y cómo vamos a vivir luego? Porque si yo regreso y miro el antes, voy a tener que encontrarme con cosas, con acciones, con palabras que se han opuesto a Dios. Como humanidad, como sociedad en general, hemos sacado a Dios de nuestras vidas y el Señor puso esto en mi corazón. Si queremos cielos abiertos, debemos volvernos nuevamente a Él y permitir que Él entre a reinar dentro de cada uno de nosotros, pero entre a reinar también en la sociedad en general. Y esto va a ser difícil porque una forma que Dios tiene para reinar en nosotros es que nosotros decidamos aceptar a Él o aceptarlo al Señor Jesucristo como Dios y Señor de nuestras vidas. El pueblo de Israel llegó a un punto de rebeldía, de apatía hacia Dios. Y el Señor tuvo que utilizar naciones que vinieran contra ellos y en un determinado momento quedaron cautivos. Ezequías precisamente declara esto y dice, nuestros padres, hablando de las generaciones pasadas, nuestros padres se rebelaron ante Dios. Nuestros padres dejaron a Dios. Nuestros padres apartaron su rostro de Dios. Apartaron su relación con Dios y esa relación quedó rota. Así dice en el versículo 6. Nuestros padres cerraron las puertas del templo. Y no está hablando que cerraron las puertas del templo para precautelar los bienes que estaban en el templo. No, es algo figurativo. Está diciendo dejaron de buscar a Dios. Y te digo algo, mi querido hermano, mi querida hermana, o mi querido amigo que me estás viendo este video. En el lugar que tú te encuentres, pregúntate, ¿realmente tú estabas buscando de Dios antes de esta pandemia? ¿Realmente disfrutabas los que vienen a la iglesia? ¿Disfrutabas de tener esa relación con Dios, alabando, glorificando, exaltando su nombre y escuchando la palabra? ¿O te resultaba algo pesado, algo tedioso? Y posiblemente lo que tú rechazabas, Dios te lo ha quitado. Así es Dios, así obra Él cuando Él quiere que nos regresemos, cuando podamos nuevamente restaurar nuestra relación con Él, va a ser cuando nosotros reconozcamos, Señor, nosotros te dejamos. Nosotros nos apartamos, porque dice que la consecuencia de este apartarse de Dios en el versículo 8, dice, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá, sobre Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como ahora tú lo veis, dice en el versículo 8. Sabes, para nosotros no ha sido una nación, no ha sido una guerra en el sentido de ejércitos opuestos o de diferentes países. Ha sido una guerra con el coronavirus.
¿Y acaso esto no nos ha traído turbación? Yo creo que sí. ¿Acaso esto no nos ha traído vergüenza, dolor, frustración? Yo creo que sí. Pero ¿cuál ha sido la razón? La razón es que como humanidad hemos dado la espalda a Dios, pero Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, y cuando nosotros nos volvamos a Él, Él va a restaurar nuestras vidas, y cuando nuestras vidas se restauren, entonces va a haber cielos abiertos. Y Dios quiere darte cielos abiertos. Pero para dar esos cielos abiertos hace falta que, quiero que regreses conmigo al versículo 2 de este capítulo. Hace falta que empecemos a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Punto número 1, si estás anotando. Si tú quieres cielos abiertos, empieza a hacer las cosas rectas a los ojos de Dios. ¿Y qué es hacer las cosas rectas a los ojos de Dios? Hacer lo que Él te enseña en la palabra. Conocerlo más quiere decir que cada día me comprometo, cada día quiero vivir para Él, cada día quiero que Él santifique mi vida. Debemos hacerlo recto ante los ojos de Dios. Y yo no quiero en este momento parecer alguien que te está juzgando. No, porque Dios no me ha enviado a juzgar a nadie, ni Él mismo te juzga. Pero Él te llama y te dice, mira, si tú te vuelves a mí y tú empiezas a hacer lo recto, yo me voy a volver a ti. Yo voy a sanar tu tierra. Yo te voy a dar una segunda oportunidad. Y creo que cada uno de nosotros necesitamos esa segunda oportunidad. Debemos aprender a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Pero ¿qué es hacer lo recto? Vamos al texto bíblico. En el versículo 3 dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Si quieres anotar como un segundo punto, empieza a reparar, a restaurar aquellas áreas caídas en tu vida. Es verdad, aquí está hablando en una forma física del templo en Jerusalén. Pero la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versos 13 en adelante dice que ahora el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo es tu vida. Por lo tanto, tu vida debe ser restaurada, tu vida debe ser levantada. Y sabes, tú no puedes restaurar, tú no puedes levantar si no tienes allí la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Él quiere ayudarte. Él está contigo. Porque, ¿sabes? Él precisamente para esto murió en la cruz. Para que tu vida sea rescatada de la esclavitud del pecado y pases a tener una vida de libertad con Dios, con el Señor Jesucristo. Para que tu vida sea levantada del escombro, de la escoria del pecado y empieces a vivir una vida donde sea agradable para Dios, sea de testimonio para otros y sea también de bendición para ti, porque estar con Dios y permitir que Él restaure nuestras vidas es decirle, Señor, yo necesito de ti. La humanidad necesita de Dios. La humanidad necesita reconocer que solamente Dios puede restaurar, solamente Dios puede detener lo que ahora está viniendo sobre nosotros y solamente Él se va a glorificar cuando tú le pidas esa restauración y permitas que Él levante tu vida, y Él quiere hacerlo siempre y cuando
tú así lo decidas. Cielos abiertos implica restauración de vida, implica una nueva relación con Dios. Y la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ezequías restauró el templo, porque la presencia de Dios era evidente en aquel tiempo en el templo físico levantado en Jerusalén. La presencia de Dios ahora es evidente en tu vida cuando aceptas a Cristo, cuando permites que Él empiece a redirigir tus acciones, dejando aquellas cosas del pasado y viviendo ahora, haciendo lo que Él enseña en la palabra. Y dice en la palabra que Él llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas. Y ahora Él siendo el hombre recto, el hombre escogido por Dios, y tú eres igual escogido por Dios, Él hace un llamado y dice: aquellos que están enseñando la palabra, dice, deben santificarse. Verso 5. Oíd, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Dios, sacad del santuario las inmundicias. Dios quiere que saquemos toda inmundicia de nuestros cuerpos, que es el templo del Espíritu Santo. Y tú estás diciendo: no, pero yo, pastor, yo me voy a la iglesia. Sí, yo te felicito. O yo soy de tal o cual religión. Sí, yo te felicito. Pero sabes, sacar lo inmundo de nuestro corazón quiere decir empezar a vivir a la forma que Él nos enseña en la palabra. Dios quiere eso. Cielos abiertos implica vivir una vida agradable a Dios. Cielos abiertos implica vivir haciendo lo recto ante Dios. Cielos abiertos implica, mi querido hermano, mi querida hermana, restaurar nuestra relación con Él, vivir como Él ordena en la palabra. Tal vez soy reiterativo en este momento. Tal vez soy reiterativo en el sentido de lo que ayer ya aprendiste, ya te enseñó el pastor Jonathan. Pero, ¿cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás con tu cónyuge? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás con tus padres? ¿Cómo estás en lugar de tu trabajo? ¿Cómo estás con tus amigos? Si quiero tomar la enseñanza del Señor Jesús en los evangelios, ¿eres sal en la tierra? ¿Eres luz en medio de las tinieblas? ¿Estás viviendo lo que Dios está ordenando en la palabra? Y sabes, puedes pensar en el antes. Tal vez no, Señor. Entonces hay que pedir perdón a Dios. Entonces hay que decirle: Señor, ahora, en este presente de dolor, de angustia, de turbación, yo quiero pedir que tú restaures mi vida, porque yo soy templo del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Él enseña en la palabra. Punto 3. Cuando nosotros hacemos lo recto, cuando permitimos que Él restaure nuestras vidas, la palabra del Señor dice que Él se vuelve
a nosotros. ¿Sabes? Dice en el versículo 10, ahora pues, yo he determinado hacer este pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros. Cielos abiertos implica que Él se vuelve hacia ti. Él quiere hacer algo diferente en tu vida. ¿Sabes? El 2020 va a ser inolvidable, va a quedar marcado en la historia como un año de dolor, de muerte, de desastre. Pero yo quiero que des el siguiente paso y no te quedes con ese año de dolor, de desastre, de muerte, sino más bien un año de restauración. Un año donde el Señor te levanta y tú vas a contar la historia y vas a decir igual que Ezequías, nuestros padres hicieron lo malo, nuestros padres se apartaron de Dios, nuestros padres, nuestra generación pasada hizo que la ira de Dios venga sobre nosotros. Y esa ira de Dios hizo que muchos caigan frente a un virus que paralizó todo el mundo. Pero también todo esto sirvió para que nosotros nos volvamos a Él. ¿Para qué? Hagamos lo recto ante los ojos de Dios. Para que permitamos que Él restaure nuestras vidas. Para que permitamos que Él nos levante nuevamente y pasemos a ser siervos, ministros del Dios Todopoderoso y sigamos predicando esta preciosa palabra a aquellas generaciones que vienen después de cada uno de nosotros. Y tú vas a contar y tú vas a hablar de esta verdad y vas a decir: el Dios Todopoderoso nos levantó, el Dios Todopoderoso nos dio victoria. Pero en el momento que nosotros le pedimos perdón, en el momento que permitimos que restaure nuestras vidas, en ese momento Él volvió sus ojos hacia nosotros, sanó nuestra tierra y nos dio bendición, y aquí estamos para seguir glorificando su nombre. Dios quiere eso para tu vida, y Dios se va a glorificar dándote cielos abiertos. Pero yo quiero hacerte la invitación en este momento. ¿Qué te parece? En el lugar donde tú estés, piensa en el pasado, antes de la pandemia, cómo estábamos viviendo. Pero piensa ahora, el único que puede darnos victoria es Dios. Pídele perdón a Dios, confiesa los pecados y permite que Él empiece a gobernar tu vida. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y allí, mientras estás meditando en lo que estás aprendiendo, meditando en la promesa que Dios te está dando, cielos abiertos de aquí en adelante. ¿Sabes? El Señor te lleva al pasado, antes de la pandemia, cuando no estabas disfrutando esa buena relación con Él, cuando tal vez te estabas oponiendo a la verdad que Él nos enseña en la palabra, cuando te estabas confundiendo y diciendo que lo malo es bueno o lo bueno era malo, cuando tú le diste las espaldas. Pero llegó este momento cuando tú le quieres decir: Señor, perdóname. Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón. Perdona a toda la humanidad. Perdona
a los que están en el gobierno. Perdona, Señor, a cada uno de los grupos que en una o en otra forma han y hemos tratado de oponernos a lo que tú no te detuvo. Tú venciste a la muerte, resucitaste y ahora nos vas a dar victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la plaga que está sobre nuestra tierra. Perdónanos, Señor. Limpia nuestras vidas, limpia mi vida en particular, y te pido, Señor, que en este momento vengas a vivir y a reinar en mi corazón. Padre, tú prometes cielos abiertos, tú prometes bendición para tu pueblo, pero tú querías que pase todo esto para que podamos restaurar nuestra relación contigo. Y ahora, con nuestra relación restaurada, mi Dios, todo está en tus manos. Tú vas a detener esta pandemia, porque tú, mi Dios todopoderoso, eres soberano, y en ti nos vamos a levantar en victoria y vamos a ser testigos de cielos abiertos para las iglesias, de cielos abiertos para la sociedad en general, cielos abiertos para esta generación que se está levantando para servir, para glorificar tu nombre. Dios todopoderoso, te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor te bendiga. Cielos abiertos, haciéndolo recto ante Dios, permitiendo que Él restaure tu vida y disfrutando de la presencia de Él, que te va a llevar de victoria en victoria. Que el Señor te bendiga. Dios mediante, nos vemos en la siguiente enseñanza.